Buenos Aires, 11 de mayo de 1960. Un hombre que estuvo fugado durante 15 años. Y acontecimientos que se suceden rápidamente. Los hombres de Hitler. Eichmann. El exterminador. De pronto dijo sosegadamente, como si estuviese hablando para sí: me he resignado a mi destino. Fue un momento especial porque entonces supe que él era alemán y supe también de qué se trataba. Tenía que ser Eichmann. Un año después de haber sido raptado por el servicio secreto israelí. El juicio en Jerusalén. El hombre que había enviado a millones de judíos a la muerte, ahora frente a una corte judía. Entre 1939 y 1945, el acusado causó la muerte de millones de judíos. No creo haberlo podido reconocer si lo encontraba en un ómnibus. No obstante, cuando algo no le agradaba, había cierta mirada en sus ojos, espeluznante, como la de un tigre. Si se le hubiese ordenado matar a todos los pelirrojos o a todos los presentes en el índice telefónico cuyo nombre empezara con K, lo hubiese hecho. ¿Sencillamente cumplía órdenes o actuó desde la propia convicción? Lo que más deseaba era que Hitler lo recibiera y le agradeciera. Ese era su sueño. Nunca lo logró. Tampoco pudo superarlo. Los judíos siempre acostumbraban reír. Ellos solían pensar que era una broma. Ahora no se ríen. Saben que es mortalmente serio. Deploro y condeno las órdenes del entonces gobierno alemán de llevar a cabo actos de exterminación de judíos. Grabaciones ahora publicadas de los primeros tiempos muestran a otro Eichmann conversando con un compañero oficial de la SS. Si de los 10.300.000 judíos hubiéramos matado a esos 10.300.000, estaría satisfecho y podría decir: bien, hemos exterminado a un enemigo. 15 de marzo, 1938. Hitler en Viena, el nuevo gobernante de Austria, el hogar de Eichmann. El antiguo territorio oriental del pueblo alemán es ahora el baluarte más joven de la nación alemana y del Reich alemán. Para los 200.000 judíos austríacos, la visita de Hitler fue el momento más oscuro de su historia. El barrio judío en Viena. Aquí gobernaba el miedo. Miedo de lo que se estaba viendo. Muy simple. La hora del mal. Comenzó con grafitis. La incitación abrió camino a los activistas. Los heraldos de la destrucción estaban ya en el país. En el séquito de Himmler estaba Untersturmführer Eichmann. Nacido en Alemania, creció en Linz, Austria. Fue a la misma escuela que Hitler y fue un fracaso. Se fue sin obtener el certificado. El negocio de su padre aún está en funcionamiento.
Su primer trabajo, corredor de una firma de aceites. Llegó la depresión y fue saqueado. Aquí tenemos a un hombre de unos 20 años en búsqueda de una ocupación y de un propósito en la vida. Marchando al paso con esas tropas, Eichmann fue llevado por su deseo de reconocimiento y de una carrera a la SS. Lealtad absoluta al poder de la oscuridad. Estamos obligados por nuestro juramento de obedecer las órdenes. Y eso fue lo que hice. Siempre fui un buen dirigente de la SS, gustoso de obedecer. El credo de Eichmann, la subordinación total. La lealtad es lealtad a tu juramento, a tus superiores, a la dirigencia. Eso es lo que yo entiendo como consigna. Mi honor es lealtad. Lealtad es también el concepto de enemigo. Los judíos. Para Eichmann, esta era la oportunidad de su carrera en la SS. Estudió al enemigo con afán. A través de conocimientos superficiales. El zar de los judíos, como se llamó más adelante a sí mismo. Eichmann quería hasta estudiar hebreo de un rabí. Su solicitud fue denegada. Su maestro debía ser un ario. Sin embargo, se le concedió un viaje pago a Palestina. El refugio de muchos de los perseguidos por el terror nazi. Una visita a un kibutz. Disfrazado de periodista, Eichmann investigaba las posibilidades para deportar judíos. Pero el disfraz de turista de la SS fue descubierto. Fue fotografiado por el Servicio Secreto Británico. Su viaje de campo había acabado. Sus superiores premiaron su celo con las máximas calificaciones. Compromiso con el nacionalsocialismo, incondicional. Conocimiento en su área, muy bueno. Habilidades especiales, negociar, hablar, organizar. Viena, 1938, su primera oportunidad para probar su valor. Eichmann era experto en expulsar a todos los judíos. Una redada en la comunidad israelí. Eichmann estaba en escena, indagando, arrestando, humillando. Por primera vez, mantuvo el poder sobre la gente. Miles de judíos vieron que se venía y huyeron. Tuve que dejar Viena en 24 horas, en medio de la noche. Huí de Austria hacia las montañas suizas. Frente a la embajada de Estados Unidos en Viena, judíos desesperados, extraños en su propia tierra. El éxodo resultó ser muy lento para Eichmann. Intentó acelerarlo con la Oficina Central de Migración Judía. Allí la gente conseguía sus papeles en tiempo récord. Costaban una fortuna. La expulsión como un gran latrocinio. La empresa de Eichmann. El factor crucial de Eichmann era su complejo de inferioridad. En el servicio de seguridad, todas las posiciones directivas eran llevadas a cabo por personas con grados académicos. Difícilmente existía una excepción. Él era la única. Esto realmente lo afectó. Estaba desesperado por demostrar que era capaz. Quería probarse a sí mismo. Eso lo persiguió durante toda su vida, al menos en tanto vivió dentro del Tercer Reich. El impulso de ascenso social del sentimiento de inferioridad quedó enmascarado de arrogancia cuando ingresó en su oficina en una mansión vienesa. Un Herresmensch, por fin. Relativamente bajo, con un uniforme bien cortado.
su fusta de equitación golpeando contra sus botas. Caminaba a grandes pasos rápidamente, como si los judíos hubiesen contaminado el aire y él no quisiera respirarlo. Un cinturón transportador, 45.000 personas en 8 meses. El personal era judío. Eichmann empleaba a sus víctimas como asistentes. Le contaré que durante varias semanas procesamos los papeles de emigración de 1.000 judíos cada día. Esto significa que al menos 2.000 judíos aparecían a diario. Algunos a anotarse en las solicitudes, otros a firmar o a recoger sus pasaportes. Había mucha energía yendo y viniendo. Eichmann el trepador. En el gran entorno de su oficina, el hombre que había expulsado a los judíos también los recibía si es que tenían algo para ofrecer. Él se sentaba en una silla con su uniforme negro. Yo estaba, por supuesto, de pie. Él no me ofrecía asiento. Le dije qué tenía para ofrecerle y qué era lo que podía hacer. Él se veía muy interesado y me preguntaba si era verdad. Miró los papeles que llevaba conmigo y nuestra conversación se mantuvo por 20 minutos. 20 minutos para 3.000 vidas. Ese era el número de niños judíos que Kolek quería llevar a Inglaterra. Eichmann estuvo de acuerdo. Estaba sorprendido porque pensé que se iba a poner difícil. Más tarde advertí por qué todo había funcionado tan adecuadamente. Se había sacado de encima 3.000 judíos y eso para él era realmente un éxito. Los que se quedaron continuaron viviendo en el miedo. El cementerio judío en Viena documenta su desesperación. Ayúdanos, Dios amado. Eichmann disfrutó los atavíos del poder. Quería que la gente viera cuán importante era, con su chofer personal y su limusina Rothschild. Eichmann era casado. ¿Era allí también honorablemente leal? Amigos cuentan que tenía varias amantes. Él era leal solo a sí mismo. Un dandy engreído, un hombre vanidoso que era bien consciente de que su atildada apariencia impresionaba a la gente. Reinhard Heydrich estaba satisfecho. Eichmann era un alumno modelo. En una conferencia, Heydrich recomendó a Eichmann como el modelo vienés deseable para toda Alemania. Las SS necesitaban hombres como él, totalmente dedicado, eficiente. Eichmann fue enviado a Berlín y nombrado oficial a cargo de asuntos judíos para todo el Tercer Reich. La Oficina Central de Seguridad del Reich. Cuartel General. Primero para la expulsión y luego para la exterminación de judíos. Comienzo de la guerra. Ahora había nuevas y mayores metas para Adolf Eichmann. En toda Polonia se estaban creando guetos. Una medida temporaria. Ningún país aceptaba más judíos. Eichmann buscaba alternativas. ¿Un estado judío cerca del Krakow? ¿Enviarlos a Madagascar? Ideas con las que jugó, pero que descartó. Un camarada de la SS escribió: Deberíamos disponer de los judíos con un método de funcionamiento rápido. Invasión a la Unión Soviética. El método fue aplicado de inmediato. Detrás del frente de combate, fusilamientos en masa. Eichmann era un testigo. Una vez vi disparar a los judíos. Llegué en los últimos 10 minutos. Los 10 minutos finales. Pero lo vi.
Vi a una mujer judía alzando a un pequeño niño. Fue una terrible visión. Le dije a Müller, Gruppenführer, no podemos resolver la cuestión judía de esta manera. Estamos entrenando a nuestros hombres para volverse sádicos. Él mismo hizo su parte. La oficina del exterior quería saber qué hacer con los judíos de Serbia. Rademacher respondió. Eichmann sugiere que los fusilen. Durante el interrogatorio policial, usted dijo que si Reichsführer le decía que su padre era un traidor, usted lo fusilaría. ¿Eso es correcto? Si fuese un traidor, sí. Si el Reichsführer se lo dijera, Si se hubiese comprobado, ¿fusilaría usted a su propio padre? yo estaría ligado a mi juramento de fidelidad. No tenía ni conciencia ni moral. Eichmann organizó trenes especiales para llevar a las víctimas a los escuadrones de la muerte. El experto en judíos sabía todo respecto de ejecuciones en masa. Estaba acabando el verano cuando Heydrich me citó. Él dijo, el Führer ha ordenado la exterminación de los judíos. Entonces lo supe. No dije nada porque no había nada que yo pudiese decir. Eichmann fue informado, tenía que organizar el transporte. No tenía nada que decir, pero actuó. Pensó que el fusilamiento era demasiado brutal, demasiado ineficiente. Y comenzó a buscar nuevos métodos de exterminación. En el verano del 41 visitó Auschwitz. Hess era el comandante de campo y jefe de deportación de Eichmann. Eran dos especialistas en conversaciones profundas. ¿Qué se debía hacer con los transportes? Eichmann quería investigar con el gas, un método que podía reemplazar a los ejecutores. Semanas más tarde, en septiembre de 1941, los primeros prisioneros fueron asesinados con gas en Auschwitz. Hess describió a Eichmann como un hombre repleto de energía, obsesionado con la orden de la solución final y siempre en busca de mejoras. Zyklon B. Las ejecuciones en masa se llevaron a cabo durante algún tiempo cuando los dirigentes burócratas nazis terminaron de discutir los detalles en la villa de Großenwanze. Heydrich, el jefe de Eichmann, estaba allí. Durante la conferencia de Wannsee, los líderes del Reich estipularon la política, dieron las órdenes. Mi trabajo era obedecer. Jamás olvidé eso en los años siguientes. Eichmann contó los minutos, pero eso no es todo. Cuidadosamente, el burócrata calculó cuántos judíos podían ser asesinados. 11 millones. El papel no sangra. En minutos escondió lo que abiertamente había sido discutido en la Villa Bansen. Matar, eliminar, exterminar. Eichmann tradujo. Las víctimas debían ser tratadas. Tratadas consecuentemente. El idioma del camuflaje, la lengua de Eichmann. Relajándose alrededor del fuego después de la conferencia de Wannsee, Eichmann, Heydrich y Müller, el jefe de la Gestapo, después de un duro día de trabajo. Los judíos de Europa debían ser evacuados al este en los trenes de Eichmann. Él coordinó las deportaciones. Al igual que aquí en Dresden, en toda la Europa ocupada, los judíos eran arreados. Siempre de la mano de los hombres de Eichmann.
Ellos supervisaban el transcurso normal de las operaciones. En el andén se encontraban los contadores, los ayudantes de Eichmann. Los judíos eran registrados como personas, pero arreados como ganado. Los horarios de los trenes de la muerte eran escritos por el experto en cuestiones judías en Berlín. Asesinato con horarios. Los trenes del Reich y su mejor cliente, Eichmann, trabajaron juntos muy de cerca. La SS pagó 4 peniques por pasaje por kilómetro, boleto solo de ida, con retorno no disponible. Asesinato por firma. El gueto de Theresienstadt, a 60 kilómetros de Praga. Esta filmación de propaganda fue hecha para disfrazar el horror. Eichmann estaba detrás de ella difundiendo la ilusión del NE, campo de concentración, música y danza en vez de asesinato y violencia. Eichmann trató de engañar al mundo. El contralor de los trenes de la muerte inspeccionaba docenas de veces sus campos de concentración. Cuando él aparecía, los prisioneros temían lo peor. Cuando Eichmann estaba allí, nos sentíamos muy atemorizados. Sus visitas generalmente se relacionaban con el transporte al este. Eichmann regía sobre la vida y la muerte. Sabíamos que tenía un inmenso poder. Theresienstadt. Para muchos de estos niños era simplemente una estación en la ruta hacia una muerte certera. Auschwitz. El fin de la línea, verano del 42. El coordinador quería saber cuántos transportes podía manejar el campo de exterminación. Una inspección en Birkenau. Recuerdo cuando los vi quemándose. Mis rodillas golpeaban. Me mantuve intentando pensar en otra cosa. Le diré algo. ¿Sabe qué hice el día que vi eso? Algo que siempre hago cuando me siento perturbado y no puedo sacarlo de mi cabeza. Distraerme. ¿Y sabe qué recité? Usted se reirá. Creo en Jesucristo, nacido de la Virgen María. Fue crucificado y resucitó y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Profundamente en su interior, él no era muy fuerte. Las atrocidades, particularmente la quema de los cuerpos y todo eso, lo perturbaban terriblemente. Él no lo admitiría. Él tenía, yo no estaba allí, pero lo vi, una botella, una decorosa botella militar conteniendo Slivovitz, que es un brandy de ciruela, y tomaba un trago rápido. Entonces supe que no daba más. Los asesinos de escritorio en el escenario del crimen. Hice mi trabajo porque estaba bajo la absoluta obligación de hacerlo. Me afectaban los acontecimientos de los que era testigo y muchas veces le pedí a mi comandante si podía eximirme de esas tareas. Eichmann decía que quería ir al frente, pero retornaba a su escritorio. Un fetichista del horario. La puntualidad de sus trenes de la muerte era un tema de honor para Eichmann. Si un tren llegaba tarde, él decía que era una desgracia. Él dijo que jamás sintió odio. Yo no era antisemita, yo era nacionalista. Eso me resultó difícil de creer porque pienso que para alguien que no siente realmente odio, resultaría imposible llevar a cabo las cosas que él hizo con semejante extremismo. Yo me encontraba bajo órdenes, redactar el horario y todo lo relacionado a ello.
Una vez le llegó la información de que en el frente rumano-ruso algunos miles de judíos habían sido muertos por los militares locales y que sus cuerpos habían sido arrojados al río. Eichmann estaba fuera de sí, furioso, no por razones humanitarias, sino porque decía que iba a perder la pista de sus números. Y cuando él viniera a matar a los judíos rumanos, los números serían los equivocados y algunos podrían escaparse. Nadie escapaba de sus estadísticas, menos aún los niños judíos, las células germinales, como él los llamaba. También los enviaba a los campos de la muerte. Para él, eran solo números. Yo no estaba interesado en los judíos, ni en Auschwitz, ni en Mauthausen. Mi tarea era en Hungría y no era deportar judíos húngaros. No me importaba si vivían o morían. Los deportados eran deportados. No era asunto de mi interés. En marzo de 1944, el Holocausto llegó a Hungría. Allí vivían 700.000 judíos. En su cumpleaños número 38, Eichmann se puso a trabajar como cabeza de un escuadrón especial. Su tarea, deportar a todos los judíos de Hungría. Eichmann, el ejecutor. Comenzaron las deportaciones en el país. Trágicamente, las condiciones eran favorables. Las autoridades húngaras voluntariamente ayudaron a Eichmann a cazar judíos. Budapest, Hotel Majestic, el cuartel general de Eichmann para la gran campaña asesina. Nuevamente usaba a sus víctimas. El extorsionador le ofreció un funesto intercambio al Comité de Salvación de Judíos. Estoy listo para venderle 1 millón de judíos. Bienes por sangre, sangre por bienes. ¿Qué quiere usted preservar? ¿Hombres para producción? Él no dijo reproducción. ¿Mujeres embarazadas, niños, los mayores? Solo dígalo. Un negocio con la vida y con la muerte. El precio, los aliados le darían a los alemanes 10.000 camiones para el frente oriental. ¿Esta era una proposición seria? Bram voló a Estambul procurando rescatar dinero, dejando tras de sí a su mujer e hijos como rehenes. Eichmann amenazó con que si Bram fracasaba... Tendré los molinos de Auschwitz girando. Él también prometió que mientras mi esposo estuviese afuera, las cosas estarían tranquilas, pero no mantuvo su palabra. Incluso dijo que debían enviar un telegrama diciéndole que regresara pronto, porque cada día se estaban enviando 12.000 personas a Auschwitz. Los americanos tomaron fotos aéreas. Los aliados sabían de los asesinatos en masa. Los crematorios eran claramente visibles. Fotos en vez de bombas. Los esfuerzos de Brandt fueron en vano. Occidente se negó. Efectivamente, el negocio de Eichmann no era sino una cortina de humo. Sus intenciones no eran negociar, él quería deportar. Engañaba a sus víctimas para evitar que se rebelaran. Los informantes comentaron en las sinagogas las mentiras de Eichmann sobre los campos familiares en Alemania. En el destino exacto de sus trenes permanecía un secreto mortal para la mayoría de los judíos. Su plan funcionó. Hungría estaba quieta como una tumba. De pronto comenzaron a llegar tarjetas de nuestros parientes con el sello postal de Selva Negra. No sabíamos con exactitud de dónde venían. Simplemente traían un sello Selva Negra. Nuestros familiares escribían: estamos bien, no se preocupen por nosotros. Y abajo sus firmas. Mientras nos ponían en los vagones del ferrocarril, pensábamos, bueno, quizás también nos envíen a la Selva Negra, si todos están tan bien allí. Solo en 2 meses, 450.000 judíos húngaros fueron deportados.
En cada vagón, más de 100 personas apretadas como ganado. Las muertes comenzaron aún antes de haber llegado al campo. En el andén, inconscientes y llenos de vanas esperanzas. Los judíos polacos sabían más. Sabían lo que eran Birkenau y Auschwitz. Los judíos húngaros no. Se les decía que iban a campos familiares. Ellos no sabían. Verano de 1944, la guerra estaba ya definida. La Armada Roja venía avanzando. Los trenes de Eichmann seguían corriendo. El tiempo se estaba agotando. Eichmann luchó por cada tren. Los generales alemanes imploraban por trenes para transportar armas y hombres. Él recurrió a trucos con tal de conservar sus trenes de la muerte, a pesar de que sabía que así estaba saboteando los esfuerzos de la guerra. Le dijo a sus amigos, la guerra está perdida, pero yo ganaré la mía. Y se fue a Auschwitz para llevar las ejecuciones diarias de 10.000 a 12.000. Una exterminación frenética para complacer a Hitler. Su aliado, el líder húngaro Horthy, detuvo las deportaciones, pero era muy tarde para cientos de miles de personas. Eichmann no quería parar. Tengo una prima segunda que fue enviada a Auschwitz con su madre porque Eichmann aún deportaba gente de los alrededores de Budapest. Aún después de que el protector del Reich, Miklos de Hurdy, hubiera ordenado detener las deportaciones y elevado a una protesta, arteramente cazaban a los judíos de los alrededores de los suburbios de Budapest y los deportaban. Himmler sabía que la guerra estaba perdida. Quería detener los trenes de la muerte. Soñaba con hacer la paz en Occidente, la pesadilla de Eichmann. Estaba muy agitado. ¿Qué? ¿No más? Octubre de 1944, un golpe de Estado en Hungría. Horthy fue expulsado. Los fascistas húngaros, el movimiento de la Cruz de Flechas, asumió el poder. Eichmann quedó fuera de la correa. Los judíos de Budapest finalmente estaban en la trampa. Después del golpe de Estado comenzó una terrible persecución. Donde fuere que la Cruz de Flechas encontraba judíos, inventaban un pretexto para despojarlos de todo. En el peor de los casos, los llevaban al Danubio y los mataban solo por diversión. Los judíos eran cazados en las calles de Budapest. Decenas de miles buscaban refugio desesperadamente. La salvación de muchos, casas seguras, islas en el mar del odio. Como aquí en la Plaza Libertad, las casas seguras llevan una cruz amarilla en todo Budapest. Más de 100 en total. Fueron establecidas por valientes diplomáticos como el sueco Raoul Wallenberg y el suizo Karl Lutz. Se levantaron ante Eichmann y pelearon con sus propias armas, documentos y sellos de goma. Quien fuera que estuviese en este libro, aún tendría esperanzas. Gracias a los pasaportes comunales y a las casas seguras, sobrevivieron más de 100.000 judíos. La resistencia estaba creciendo. Eichmann se encontraba bajo presión y temía por su vida. Tuve la impresión de que estaba muy atemorizado. Mantuvo su casquete sobre la mesa y un revólver. Y tenía un tic. Su boca le tironeaba o le ardía o algo así. Era una señal de su nerviosismo.
Temía el futuro. Cuando alguien le tomó una foto, él voló de furia. Intentó sacar la película de la cámara. O pagó por la cámara. Y después la destruyó. Sabía que iba a ser perseguido. Su temor estaba ciertamente justificado. Algunas de sus víctimas intentaron resistirse. Planeamos asesinar a Eichmann, sacrificando nuestras propias vidas. Morir con honor y matar a Eichmann era nuestra ambición. Un plan para bombardear a Eichmann fue suspendido en el último minuto por miedo a la venganza contra los judíos de Budapest. El último acto de la tragedia, bombarderos aliados destruyeron las vías del ferrocarril en Hungría. No había suficientes trenes, así que Eichmann envió a más de 50.000 judíos de Budapest a pie hacia Austria. Comisión de trabajo, decía. Cuando más se acercaban los rusos, más nerviosos se ponían nuestros guardias. Salíamos del camino, pero no estábamos lejos de Budapest, cuando ante mis ojos le disparaban mientras caminaban a la gente que estaba cansada o no era lo suficientemente rápida. Era una carrera contra la muerte. La muerte llegó bajo la forma de un señor alemán que gustaba de tocar el violín. Por eso el personal de Eichmann lo llamaba maestro. Un joven una vez le preguntó, Obersturmbannführer, ¿cuántos? Él dijo más de 5. Ellos sabían que Eichmann quería decir más de 5 millones. El joven entonces le preguntó, ¿qué pasará después de la guerra cuando el mundo pregunte sobre esos 5 millones? Él contestó con absoluta frialdad y claridad. 100 muertos es una catástrofe. 1 millón de muertos es una estadística. Los transportes se organizaron según mis órdenes. Sabía que algunos iban a morir en los campos. Estoy obligado a admitir eso. Eichmann sabía toda la verdad. Él ya la había revelado durante la guerra. 4 millones fueron muertos en los campos de exterminación y 2 millones por los escuadrones de la muerte y las epidemias en los campos. Eso suma 6 millones. Diciembre del 44. La Armada Roja en Budapest. En la víspera de Navidad, Eichmann huyó de la ciudad. La región de Ausse, poco después del fin de la guerra. El último refugio de los dirigentes de la SS. En las montañas de Austria, Eichmann quería pelear hasta el final como líder partisano. Su oficial al mando, Kaltenbrunner, no quería tener nada más que ver con él. Protestaba porque Kaltenbrunner no lo recibiría. Y tenía su pase en forma de algunos soberanos ingleses, monedas de oro. No quiero el dinero, eso lo tengo. Quiero órdenes de cómo proceder. No había órdenes. Eichmann estaba desorientado. Sus viejos camaradas de armas le dijeron que desapareciese. Eichmann era un riesgo de seguridad. En la fuga fue arrestado y enviado al vasto campo de prisioneros de guerra. Uno entre millones no fue reconocido, pero temía que su verdadera identidad se descubriese. Consideró suicidarse, pero decidió huir. Una vida nueva y nombres nuevos. Barth, Ekman, Henninger. El zar de los judíos era ahora un leñador y un criador de aves. En el juicio de Nuremberg apareció su nombre, el anuncio de su acusación.
documentos y declaraciones que probaban su culpabilidad. Comenzó la búsqueda de Eichmann. Huyó con un pasaporte que le fue provisto por hombres de la iglesia. Buenos Aires, 1950, su nuevo hogar. Adolf Eichmann se llamaba ahora Ricardo Clement. Dejó la ciudad y se mudó al campo, en donde podía ocultarse con mayor facilidad. Fue un fracaso en su nuevo trabajo. Hidrología. No era lo suficientemente preciso. Y tengo la sensación de que cuando llegaba el momento de registrar los niveles de agua o de recolectar los datos, no presentaba ninguna habilidad de organización. ¿Un nuevo Eichmann? Rompió con el pasado, lo puso fuera de su mente. Si le hacíamos preguntas específicas sobre su pasado, estas quedaban siempre sin respuestas y su conducta se mantenía totalmente invariable. Eichmann estaba nuevamente acabado, buscando una ocupación. Criador de conejos, propietario de una tintorería, obrero en una fábrica. Mudándose nuevamente del campo a la ciudad, Ricardo Clement vivió allí durante años una existencia libre de problemas. Su esposa y sus niños aún llevaban el apellido Eichmann. Entonces un judío brindó una información decisiva. El servicio secreto envió un agente. Al día siguiente fui a Chacabuco para observar cómo se veía la casa y quiénes vivían allí. Inmediatamente me di cuenta que la casa estaba vacía y de que había pintores pintando las paredes, y que aun si Eichmann vivía allí, se había ido. Mala suerte para el agente. Eichmann se había mudado hacía 2 semanas. Ziha Haroni, nacido en Frankfurt en el Oder, estaba sobre la pista de él. Preguntas sin respuestas, pistas falsas. Entonces llegó el descubrimiento. Un vecino sabía dónde vivía ahora el alemán, en un suburbio de San Fernando, en la calle Garibaldi. Haroni vigiló la casa. Todo coincidía: su edad, la talla, la impresión general. El agente estaba seguro, era Eichmann. Se reportó entonces a Tel Aviv. Creo que deberíamos comenzar con la siguiente fase de la operación. La prueba final, una fotografía, se perdió. Le enseñé a uno de nuestros agentes locales cómo usar una cámara portafolios. Y una vez que aprendió y yo creía que podía manejarla, fuimos hacia la casa un domingo por la mañana. Y esperamos a unos 200 o 300 metros de distancia hasta que vi a Eichmann salir de la casa e ir al patio. Quería estar seguro de que lo atraparíamos en el jardín. Entonces fue nuestro hombre y tomó 4 fantásticas fotografías. Nuestra intención siempre fue capturarlo, no matarlo, y llevarlo a Israel para ser juzgado. Abril de 1960, Operación Eichmann. Un equipo de 11 agentes del Mossad aterrizó en Buenos Aires. Los últimos detalles se dispusieron en cafés y restaurantes. Vehículos de escape, pasaportes falsos, una casa segura. Una aventura arriesgada en suelo extranjero. Eichmann no sospechó nada. De pura casualidad, lo vimos el primer día que regresamos a Buenos Aires, a las 8 menos cuarto de la noche, cuando iba caminando de la parada del ómnibus a su casa. Lo observamos todas las noches. Siempre tomaba el mismo ómnibus. Enseguida decidimos que el mejor lugar para atraparlo era fuera de su casa. Calle Garibaldi, 11 de mayo de 1960.
A las 8 menos 20, yo estaba esperando a un lado de la calle por la que él caminaba cada noche para ir a su casa. Estacioné el auto. Llegó el ómnibus como lo hacía todas las noches, pero no se detuvo. Durante cada una de las 7 noches anteriores, él apareció puntualmente, pero no aquella. Entonces tenía que decidir entre quedarnos o no quedarnos. La gente empezó a protestar. Aomi, nervioso, me dijo varias veces, quizá sea muy tarde o alguien ya nos vio, quizá deberíamos venir más tarde. Y a las 8 en punto me preguntaron nuevamente, ¿qué hacemos? Y yo dije, esperaremos. 15 minutos después llegó otro ómnibus. Aomi lo vio primero y vio que Eichmann llevaba una mano en su bolsillo. Y lógicamente se inquietó al pensar que Eichmann quizá llevara un arma. Cuando pasó por el auto, Zvika lo detuvo. Queríamos hablar con él antes de capturarlo. Zvika lo siguió y lucharon en la zanja a unos metros del auto. Eichmann gritó. Estaba gritando. Puedo imitarlo. O algo así. Entonces le grité a Rafi. Rafi estaba sentado así en el auto. Le dije, ayúdalos, no tienes que esconderte ahora. Entonces entre los tres sacaron a Eichmann de la zanja y lo llevaron al auto. En un café de Buenos Aires, Iser Harel, jefe de la Mossad, esperaba noticias impacientemente. Ya era la medianoche. Llegaron 2 hombres de pronto. Eran parte del equipo y se los veía cansados, sucios y agotados, pero estaban felices, extremadamente felices. Entonces supe que la misión había tenido éxito. Eichmann era interrogado en una casa segura. Era crucial que Ricardo Clement admitiera quién era en realidad. Mi primera pregunta fue, ¿cuál es su nombre? Ricardo Clement. Ese era su nombre en ese momento. ¿Y antes? Otto Henninger. Ese era un nombre que él había usado, pero nosotros no lo sabíamos. Pensé que nunca íbamos a lograr que confesara que él era Eichmann. Le pregunté cientos de cosas que solo Eichmann podía saber. La talla de sus zapatos, de su cuello, de su ropa, su cumpleaños, su número de SS, su número de NSDAP y así. Todo coincidía. Finalmente le pregunté cuál era su nombre de nacimiento y sin dudar respondió Adolf Eichmann. Fue el momento más grande de toda la operación cuando él dijo, yo soy Adolf Eichmann. Secuestro. Arresto. Juicio. Ahora que la Corte me pide que dé una respuesta precisa, debo explicar que considero el asesinato, la exterminación de los judíos, como uno de los peores crímenes en la historia de la humanidad.
Él dijo eso para colaborar con su defensa. En verdad no era cierto. Creo que yo seguramente puedo decir eso, pero cuando lo dice él, no está siendo honesto. Pienso que yo puedo decir eso con absoluta certeza. Tengo la desgracia de haber quedado atrapado en medio de ese horror. Esas atrocidades no fueron mi voluntad. Yo no quería matar gente. Pero, ¿y si hubiera cumplido órdenes? Si se me hubiese puesto a cargo de un campo de concentración, hubiese actuado de la misma manera, y si me era ordenado matar con gas a los judíos o dispararles, hubiese llevado a cabo esas órdenes. Eichmann fue sentenciado a muerte por crímenes en contra de la humanidad y del pueblo judío. Pasó sus últimas horas en la prisión Raleigh, cercana a Tel Aviv. Justo antes de tener que partir me miró y me dijo unas pocas palabras en alemán. El comisario al comando de la cárcel me contó que Eichmann dijo que esperaba que en breve todos nosotros iríamos junto con él. Y entonces, fríamente fue hacia su ejecución. El primer día de junio de 1962, Adolf Eichmann fue ejecutado. Sus cenizas fueron arrojadas al Mediterráneo.